Asustada, Turquesita decidió regresar a casa y platicarle a su mamá las dos opiniones. Por una parte, el tío Barracuda decía que el agua no tenía tanta fuerza, pero los peces ardilla decían que a su compañero se lo habían llevado la corriente. Mamá, no sé quién tiene razón, dijo Turquesita. ¿A ti qué te parece? No sé, Turquesita, le contestó su mamá pensativa. Tu tío es alto, grande y fuerte, por eso le parece que el paso es corto y suave la corriente. En cambio, los peces ardilla son ligeros y pequeños. Claro que para ellos el paso es muy largo y la corriente muy peligrosa. ¡Ay! Se me durmió la pierna. Turquesita preguntándole a su mamá. Ay, este libro refleja mucho la luz. Turquesita comprendió y nadó suavemente hacia donde vivían el tío Pepe y los peces ardilla. En ese momento Turquesita se comparó con el tío y con uno de los peces ardilla y se dijo: voy a hacer la prueba, nadaré con cuidado, pues no soy tan grande ni tan pequeña. Ay, no me ubico. Está el pez ardilla. Está chistosito. Al principio la corriente no le pareció tan intensa, pero pasaba el tiempo y sentía que no avanzaba. Quizás sus fuerzas no eran suficientes para vencerla. Entonces empezó a preocuparse. La corriente la jalaba y de pronto a su alrededor todo se volvió oscuro. Entonces Turquesita movió con furia sus aletas. Empleó todas sus fuerzas. Tenía que vencer la corriente. Poco a poco fue dejando atrás la oscuridad. Ya del otro lado, muy fatigada, pensó que, efectivamente, el agua era más profunda y la corriente más fuerte de lo que decía el tío Pepe, pero menos de lo que afirmaban los peces ardilla. Así, Turquesita pudo moler las algas y el plancton en el molino. Cuando llegó el momento de regresar, Turquesita se sintió más confiada en sus propias fuerzas y ya no temía a la corriente. Ahí va Turquesita con el cangrejo que trabaja en el molino. Llegó a casa feliz de la vida. Mamá Lentejuela preparó la comida para toda la familia. Desde entonces, Turquesita está contenta consigo misma y cada vez que se enfrenta a una situación desconocida, sabe que podrá escuchar lo que otros le digan, pero que siempre decidirá por sí misma. Y aquí ya está la familia comiendo, porque Turquesita pudo llevar a moler las algas y el plancton. Ese es el libro de Turquesita. Era de mis libros favoritos cuando estaba chiquita. Y ya no hallo cómo acomodarme. El otro... Déjenme, voy por alguna base para mi computadora porque la tengo apoyada sobre el sillón y está empezando a hacer mucho ruido. Ok, ya. Ya le puse una base a mi
Estados Unidos y todo lo vemos en inglés. Entonces desde chiquita crecí viendo las caricaturas y todo en inglés. Entonces no sé, y ahora en realidad cuando veo series o películas ya no las puedo ver en español, tengo que verlas en inglés. Y ahí fue donde aprendí inglés.
in after her. To their surprise, the chicken was a good swimmer, and fast too, and she showed them new ways to float and paddle. They had a wonderful time together and played from sunup to sundown, and so it went for many days. The chicken. Then one day, when Jessica was somewhere else, August and Marilyn saw a commotion in the water below them. Someone was in trouble. Quickly, the chicken dove into the dark pool. August and Marilyn were frightened. After a few long moments, the chicken reappeared carrying Jessica. "I'm alright," she called. "I got tangled in the weeds, but the chicken saved me." From that day on, Jessica and her rescuer were inseparable. Esa palabra no sé cómo pronunciarla correctamente. Inseparable friends. Wherever Jessica went, the chicken went too. They traveled all over the island. They went to Jessica's secret thinking place. And to the Great Pebble Monument. One day, they went to a place where Jessica had never been before. A red and blue bird flew down from a tree. "Oh, there you are," it exclaimed when it saw the chicken. "Your mother has been looking all over for you. Come, I'll take you to her." They followed the bird for a very long time. They walked and they walked. They walked under the warm sun and the cool moon. And then they came upon the most extraordinary creature they had ever seen. It was asleep, but when it heard the little chicken shout, "Mother," it slowly opened one eye, smiled an enormous smile, and, in a voice as gentle as the whispering grass, said, "Come here, my sweet little alligator." And the little chicken climbed happily onto her mother's nose. "Now it's time for me to go," said Jessica. "I'll miss you very much, little chicken. Come visit us soon, and bring your mother too."